Bienvenidos a mi curso de español. Yo soy Dana y en este video seguiremos aprendiendo los nombres de los principales oficios y profesiones en español. ¿Listos? Adelante. El escritor y la escritora crean obras literarias y redactan textos en diversos géneros literarios. El bibliotecario y la bibliotecaria son personas que cuidan, organizan y se encargan del funcionamiento de las bibliotecas públicas. El librero y la librera venden libros. El astronauta, la astronauta, viajan en naves espaciales y realizan investigaciones científicas en el espacio. El piloto y la piloto manejan y controlan aviones durante los vuelos. El azafato y la azafata. La azafata asiste y atiende a los pasajeros en aviones u otras formas de transporte. El marinero, la marinera, trabajan en barcos o embarcaciones y ayudan en las operaciones marítimas. El guía turístico, la guía turística, enseñan lugares y explican cosas de interés a los visitantes o a las personas que hacen turismo. El recepcionista, la recepcionista, reciben y registran a los visitantes en la recepción y les proporcionan información y asistencia. El taquillero y la taquillera. Un taquillero vende entradas en una taquilla. El barbero, la barbera. Aunque existe la barbera, esta profesión la practican más los hombres. El barbero corta, arregla y cuida el cabello y la barba de sus clientes. El leñador, la leñadora, también es una profesión practicada más por los hombres. El leñador corta árboles y se encarga de la producción de madera. El minero, la minera. El minero extrae minerales y metales de las minas. El soldado, la soldado. Los soldados protegen la seguridad y defienden el territorio en el ejército. En la floristería trabajan el florista y la florista. La florista es especialista en la venta, diseño y arreglo de flores. Los conductores o los choferes manejan vehículos que van por la carretera siguiendo las normas de tráfico y seguridad vial. Ellos pueden conducir autobuses, camiones y furgonetas y taxis. Tenemos el conductor y la conductora, el chofer, la chofer, el taxista, la taxista. El cocinero y la cocinera preparan las comidas en bares o restaurantes. El camarero y la camarera sirven alimentos y bebidas en bares o restaurantes. En la panadería trabajan el panadero y la panadera,
que elaboran y hornean productos de panadería como panes, pasteles, bollos y otros productos similares. El frutero y la frutera venden fruta y verdura. El carnicero y la carnicera cortan la carne y la venden preparando y ofreciendo productos cárnicos a los clientes. El pastelero y la pastelera preparan, decoran y venden pasteles y productos de pastelería. El pescadero, la pescadera. Estas personas venden pescado y mariscos en una pescadería. El programador y la programadora crean y desarrollan programas de computadora. Mientras el informático, la informática, desarrollan y mantienen sistemas y software informáticos. El abogado y la abogada defienden los intereses legales de sus clientes en los tribunales. El juez y la jueza trabajan en el mundo de la justicia y tienen autoridad para juzgar y sentenciar. El notario, la notaria, son facultados para dar fe de los contratos, testamentos y otros actos extrajudiciales conforme a las leyes. El periodista y la periodista informan sobre las noticias que acaban de ocurrir. El reportero y la reportera son periodistas que investigan noticias, escriben o presentan reportajes de los sucesos para un medio de comunicación. El presentador y la presentadora de noticias informan sobre los acontecimientos en un programa de noticias. El guardaespaldas o la guardaespaldas protegen y aseguran la integridad física de una persona. El dependiente y la dependienta atienden a los clientes y gestionan las ventas en una tienda. El cajero y la cajera cobran el dinero en una tienda o un supermercado y se encargan de la caja en estos espacios comerciales. El contador y la contadora manejan y registran las transacciones financieras de una empresa, asegurándose de que los registros sean precisos y cumpliendo con las normativas fiscales. El granjero y la granjera trabajan en la agricultura y la ganadería, cultivando la tierra y criando animales para obtener alimentos y productos agrícolas. El zapatero, la zapatera. El zapatero fabrica, repara o vende zapatos. El jardinero y la jardinera cuidan y cultivan los jardines. En las iglesias cristianas trabajan los curas y las monjas. El cura dirige ceremonias religiosas y brinda orientación espiritual a los fieles, mientras la monja
Vive generalmente en un monasterio y se dedica a la vida religiosa. Terminamos aquí este video. Espero que este vocabulario mejore vuestro nivel de español. Aprender los nombres de los oficios y profesiones en español demuestra respeto hacia la cultura y la lengua de habla hispana. Al mismo tiempo, ampliar el vocabulario en un idioma significa una mayor capacidad de comprensión y, por tanto, de comunicación. Así que seguid aprendiendo. Que tengáis un buen día. Hasta la próxima.